Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, me siento agradecido con Dios por estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y también agradecido por la vida de Marla que siempre está ahí sirviendo de alguna forma u otra pendiente de lo que nosotros hacemos. Y le doy gracias a Dios por la vida de ella, así como por la vida de cada uno de los servidores, que hace posible que en la semana nosotros podamos desarrollar los temas. Así que muchas gracias a Dios por los servidores y también por aquellos oyentes que siguen siendo fieles, no a mí, sino a Dios y a su palabra y a su anhelo de crecer conforme la imagen y la semejanza del Creador, tal como lo dice el paso 6. Bueno, pues Marla nos va a decir en qué nos quedamos en la carta de Santiago. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeros. Y bueno, nos quedamos en Santiago 4:11 y el subtema se llama Juzgando al hermano. Así es de que comienzo la lectura, son solo 2 versículos y dice así: Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esa es la lectura, Víctor. Gracias, Marla. Bueno, creo que muchos hemos juzgado a muchas personas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, maestros, políticos, etcétera. Hemos juzgado a muchas personas y era un hábito en nuestra manera de hablar de forma constante, estar señalando las faltas de las personas o murmurando sobre ellas por su ropa, por sus defectos de carácter, por su carácter, por su mal carácter. Siempre estábamos nosotros ahí como jueces, no sabíamos vivir de otra manera. El Salmo número 1, en su versículo 1, dice, benditos, benditas las personas que no se han sentado en sillas de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, en mesa de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Aquí, en este versículo, nos habla acerca de pecadores, personas que practican el pecado, personas que no pretenden cambiar su manera de ser, ni tienen un proyecto para transformar sus vidas, sino que ellos siguen practicando una vida como nosotros éramos antes. Dice el apóstol Pablo que antes nosotros éramos estafadores, mentirosos, ávaros, vanagloriosos, ¿verdad? Ladrones, borrachos, prostitutos, prostitutas. Sin embargo, hoy ya no lo somos, dice el apóstol. O sea, hemos dejado una vieja forma de vivir para adquirir una nueva forma de vivir. Y dentro de esos defectos de carácter fue el uso adecuado de la lengua y el uso adecuado de nuestros pensamientos.
Cuando trabajamos en este aspecto, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando de Santiago, cuando trabajamos en estos aspectos en nuestra lengua, para poder que nuestros mentes puedan, puedan ser de limpios pensamientos y que no murmuremos de las demás personas, cómo son, qué están haciendo, qué están dejando de hacer, que no murmuremos del hermano, la hermana, que cuando hospedemos a alguien no nos burlemos de la persona porque olvidó esto, olvidó aquello, o porque le olían mal los pies, por lo que sea, no murmuremos, dice la escritura. Porque la escritura me está diciendo es que tienes que comprenderlos, no señalarlos. ¿Quién eres tú para juzgar a otra persona? En cierta ocasión, Moisés llegó justo cuando un capataz estaba golpeando a uno de Israel. Y entonces Moisés paró al capataz para que no golpeara más a esa persona. Pero en esa lucha, Moisés mató al egipcio y lo enterraron entre la arena. Y Moisés se fue a su casa. Al día siguiente, Moisés andaba por ahí merodeando y vio un pleito entre dos israelitas. Y peleándose los dos israelitas, Moisés les dijo, hermanos, ¿por qué pelean entre ustedes? Y uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Y que a ti quién te ha puesto por juez de Israel? ¿O me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Eso le dio temor a Moisés. No dijo nada y se alejó. ¿Quién te ha puesto a ti por juez entre las personas? El único dador de vida y que tiene el juicio en su mano es el Padre. Es el Padre. Cuando vemos um, al propio verbo de vida defendiendo a Josué como sumo sacerdote, que tenía todas sus ropas sucias, significa que su vida estaba llena de pecados. Pero esos pecados no eran de Josué, porque como era sumo sacerdote, eran los pecados de un pueblo. Sin embargo, estaba siendo juzgado. El Padre, el juez, el Verbo, que aún no era Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, él estaba ahí para defender a Josué. Y el acusador era Satanás. Y el ángel de Dios le dice, el Dios eterno te reprenda, Satanás. ¿Acaso este no es un tizón rescatado del fuego? Cuando el verbo está diciendo esto, el juez supremo te reprenda, Satanás, aún siendo él el verbo de vida, el ángel de Dios, que era el reflejo mismo del Padre. Él no tomó en cuenta su propia autoridad para decidir qué hacer con el enemigo. Estaban en un juicio.
Y quien tenía que decidir era el Padre Eterno y no el Verbo. Pero posteriormente, Josué es justificado y se le mandan poner ropas nuevas. ¿Por qué? Porque sus pecados de Israel habían sido perdonados. Aquí en esta parte que nos va hablando Jeremías, en el capítulo 3, del 1 al 3, en esta profecía, nos habla acerca de que no, ningún ángel profiere un juicio contra el enemigo de Dios, ni el propio verbo de vida profiere juicio contra el enemigo de Dios. Cuando muere Moisés y el enemigo quería tomar el cuerpo de Moisés para hacerlo un ídolo, pero el arcángel Miguel peleaba contra él sobre este asunto. Pero aún el arcángel Miguel dijo lo siguiente: el eterno Padre Celestial te reprenda, Satanás. Como podemos ver, ni el arcángel Gabriel profirió un juicio contra Satanás. Y usted puede pensar, se lo merecía y mil y una justificación, pero ellos están sujetos a la obediencia al Padre. Cuando el Padre dice, haz esto, el verbo lo hace y el arcángel Miguel lo hace, porque son obedientes y están sujetos a la voluntad del eterno Dios de los ejércitos. Si las deidades celestiales se someten al Padre y no profieren juicios, ¿quién eres tú para juzgar a otros? Dice la Escritura. ¿No sabes que cuando juzgas a otros, te juzgas a ti mismo? Juicios caen sobre tu cabeza. El apóstol Pablo nos dice, yo no hago juicio con nadie. O sea, en otras palabras, yo no juzgo a nadie, porque mi labor no es ser juez. Yo no juzgo a nadie. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque todos los juicios son de Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué mal hacemos cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Es que soy torpe, es que soy necio, es que cuando te juzgas negativamente a ti mismo, tú estás peleando con Dios, le estás quitando el lugar a Dios. Es que Dios no me puede perdonar. ¿Quién dijo que no? Si tus, si tus defectos fueran como la sangre, vendrán a ser como la nieve blanca. Si tus pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Solamente tienes que venir y confesarme tus faltas. Es una maravilla la sencillez con que nos habla Dios. Y es
terriblemente cruel escuchar al corazón humano que no cree en la sencillez, en la sencilla propuesta de Dios, que desde el momento en que tú confiesas tu maldad, te arrepientes de ella y buscas no hacerlo, desde ese momento Dios perdona tu falta, cualquiera que esta sea. ¿Por qué te dices creyente y tienes un corazón incrédulo? ¿Por qué? ¿No te das cuenta lo que dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que le diga a su hermano torpe, necio, terco, etcétera, es culpable de juicio por haber juzgado a su hermano. ¿Y acaso no hemos sido culpables de juzgar a nuestros padres por sus faltas, entre comillas? Ni siquiera les dimos la misericordia o el beneficio de la duda. Fuimos hijos injustos, injustos, que no sabíamos comprender la verdad en que vivimos, que somos esclavos y que los padres no tienen la culpa de ser esclavos, ni yo tengo la culpa de ser esclavo, y que necesito de alguien que me rescate de mí mismo. Y el que rescata es Cristo Jesús, porque fue enviado por el Padre para que nosotros fuésemos rescatados de nuestra maldad. Y cada juicio que profiere contra alguien, usando la verdad o la mentira, pero simplemente lo juzga con jactancia, con burla, juicio acumula sobre tu cabeza. Por eso yo no hago un juicio contra mí. No me sentencio a mí mismo. Es Dios quien me va a sentenciar. Reconozco mis faltas, porque sé que es Dios quien me va a sentenciar al final y confío poder pasar esa línea y ser resucitado delante de la presencia de mi Rey. No soy perfecto, ni pretendo ser plenamente puro, pero soy un pecador arrepentido que trata cada día de vivir de acorde a las fuerzas que Dios me da para aplicar su mandamiento en mi vida. Así que amemos de corazón, no de palabras solamente. Por eso el odio no debe de estar en mi mente, ni el resentimiento. Que me molesta que una persona diga o haga esto, sí, pero el juicio es de Dios, no mío. Si yo estoy en Dios, Él dice, la venganza es mía. Y si Él está adjudicándose la venganza, si Dios dice, la venganza es mía, entonces, si yo quiero vengarme de alguien, le estoy quitando el sillón a Dios. Me estoy poniendo en el lugar de la justicia de Dios. ¿No? La venganza es de Dios. Convencido de esto, que Dios hará justicia cuando lo haya. No sé cuándo ni en qué momento, y no voy a estar viendo a ver si lo hace o no. Sé que lo hará. Y Él sabe ser justo, yo no. Él sabe ser bueno, yo no.
Yo lo intento. Por eso todo el juicio hacia los demás y hacia mí mismo lo dejo en Dios. El resultado final es lo que Dios decida. Por lo pronto, mi deber es obediencia a Dios. Así que no murmures, no juzgues, para que no seas juzgado, porque con la misma vara con que midas, serás medido. Si tienes misericordia, Dios tendrá misericordia de ti. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, les recuerdo que las preguntas las pueden hacer al final, porque ahorita le preguntan que si Dios es vengativo, pero al final podemos hacer todas esas preguntas. La siguiente, el subtema es así, dice, no se gloríen del día de mañana. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Ahí termina. Bien. Cuán grande y maravilloso es la palabra de Dios. La jactancia, la soberbia en el corazón humano no permite la entrada a Dios. La palabra de Dios no encuentra el lugar en el corazón del soberbio. Por eso, el hecho de decir, vamos a ir y vamos a hacer, si el Señor Jesucristo lo permite, lo haremos y regresaremos con bien. Porque la vida no está en nuestras manos. El día tiene 24 horas, día y noche. Pero ¿a qué hora moriremos? No lo sabemos. ¿Usted pensaría que en un terremoto alguien piensa que va a morir? No sabe ni siquiera que va a haber terremoto esa noche. ¿Y de qué magnitud el terremoto? Y de pronto las personas o quedan atrapadas o las construcciones caen sobre esas personas. Los hijos de Job estaban festejando y eran 7. Cada uno festejaba su día de nacimiento. Y estaban haciendo esa fiesta ahí. Cuando de pronto vino un viento fuerte que derrumbó las columnas y cayó el techo sobre aquellos 7. Ellos estaban felices, estaban contentos, estaban de festejo y de fiesta.
pero ahí quedaron, en esa fiesta. Conocí a un joven que salió de fiesta y se montó al auto con sus amigos, se fue. Cuando fueron allá donde iban y regresaban, en una curva se volteó el auto. De todos ellos, de los que iban ahí, él quedó parapléjico a sus 18 años. Podemos decir nosotros, iré y volveré con bien. Estaremos seguros de la vida, de los actos que hemos de hacer, ¿no? Los accidentes están a la orden del día y no sabemos quién ha de morir hoy. No lo sabemos. Somos incapaces ante la muerte, como ante la enfermedad o un accidente. Son circunstancias dominantes en la vida del ser humano. ¿Cuánta razón tiene Santiago cuando dice que debemos de encomendar nuestras vidas, nuestra salida y nuestra entrada, a donde quiera que vayamos? Por eso, en las bocas de algunas madres he escuchado, Dios te acompañe, hijo. Y algunos hijos se fastidian por lo que su madre les dice. Un día, estando en el grupo, un amigo me dice, oye, Víctor, ¿sabes una cosa? El tercer paso dice que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. El 11º paso dice que busquemos a Dios en la oración y la meditación. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué muchos estamos aquí? Hombres y mujeres. Pues por el alcoholismo, ¿no? Por su mal carácter, pienso. No. Muchos de nosotros hemos llegado a este lugar por la oración de nuestros padres, por la oración de los amigos, porque ellos intercedieron por nosotros y pensamos que Dios nos cuida por nosotros mismos cuando andábamos en malos pasos. ¿Cómo Dios iba a cuidar de nosotros si andábamos en malos pasos? Pero hubo personas que estaban orando, preocupados por nosotros, y que Dios les escuchó, y que en un accidente fuimos rescatados ilesos. Para muchos, la cárcel fue una bendición. Hubo un ciclón acá, se llamaba Lisa. Había unas personas que vivían justamente por el arroyo que quedó limpiecito allá. Y esas personas fueron puestas en prisión por andar borrachos y otras cosas. Tenían sus casas ahí. En ese chubasco que se rompió la presa a la buena mujer y arrasó con todo arrasó, y con una parte de la cárcel también.
Pero los presos que eran parte de esa zona se alegraron de no estar en sus casas esa noche, porque habrían muerto. ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta la oración de las demás personas sobre nuestras vidas? Tú no te das cuenta la bendición tan grande que es interceder por los demás. Dios te bendiga, Dios te conserve con bien, que vayas y vengas y Dios te provea de vida. Si Dios lo permite, estaré ahí. Con el favor de Dios, estaré ahí. No, pues vamos a ir a la ciudad y vamos a comerciar y eso, y vamos a regresar juntos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. La vida es como la niebla, dice el apóstol Santiago, que hoy aparece y en un momento desaparece. ¿Cuándo empezaremos a tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo practicaremos ese tercer paso de tomar la decisión de poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios? Es decir, de ponernos en obediencia a Dios y de reconocerle en todos nuestros caminos. ¿Hasta cuándo creeremos que andamos solos en este mundo sin destino? ¿Hasta cuándo creeremos que por la vanidad de la juventud, por la vanidad del dinero, o por tener un cuerpo bonito, o por creer que se es inteligente, vas a durar para siempre en este mundo? No te engañes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que hoy es, mañana no es. La vida es finita, como la flor de la hierba, que hoy nace hermosa, viene el sol, la marchita, se seca y el aire la esparce. Así es nuestra vida. Pero si no, a nuestra vida le ponemos un propósito eterno, una meta eterna, en base a un pensamiento divino, nuestra vida se torna una fortaleza, no solamente para uno, no, sino para la familia que nos rodea. ¿Por qué? Porque Dios ama a quien le busca afanosamente y cuida a los que Él ama. Si Dios me ama a mí, también ama a mi hermano. Y Él cuida a las personas que nosotros estimamos, a que las personas que nosotros amamos. Si lo tenemos siempre en nuestro camino, siempre presentes. Bendición. No permitas que tu soberbia te haga olvidar que tú no eres eterno y que la muerte está a la vuelta de la esquina. Así que refúgiate en Cristo Jesús, en el dador de la vida. Encomienda tu vida a Dios de forma constante. No solamente cuando tienes miedo,
sino cuando estás en prosperidad, porque es cuando más se olvida de que Dios está contigo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y dice así, Santiago 5:1, contra los ricos opresores. Dice así, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Ahí termina. Qué tremendo lo que nos dice Santiago aquí. Cuando las personas acumulan riquezas en base a la vida de otros, roban, mienten, estafan y hacen todo para ellos tener una mayor fuerza en esta vida. Y el justo no les hace resistencia. La corrupción política, la corrupción en la justicia que el rico puede comprar, el inventar pruebas para que las gentes vayan a las cárceles y pierdan sus bienes y así poderlos saquear. Sin duda, parece ser sacado de una película, ¿no? Pero él dice ahí, tu oro y tu plata enmohecidos y todas tus riquezas testificarán contra ti. No dice que una persona, ¿no? Dice sus riquezas, dice, testificarán contra ti. Aúllen, lloren, arrepiéntanse de su maldad, de su robo y de su injusticia. Arrepiéntanse de su soberbia, de su altivez, porque caerán. Y el justo no deshace resistencia. ¿Quién es el justo? ¿De quién está hablando? Está hablando no solamente de los pobres, principalmente de aquellos que han sido perseguidos y asesinados por causa de la palabra de Dios. Hay un día aquí que se denomina el Día de los Santos, de todos los santos. Hay una historia
donde dice que fueron asesinados una congregación de cristianos que eran contraria a la iglesia del imperio. Y el imperio tomó ese asesinato como burla para en ese día celebrar su victoria, el Día de Todos los Santos. Cuando uno lee la historia y uno ve las injusticias que han cometido las personas y se han hecho ricos y poderosos, políticos, cuando leemos la historia de la Oil Company de Rockefeller, John Rockefeller, cómo compraba a los políticos, cómo hacían justicia para poder tomar donde estaba el petróleo. Su riqueza fue hecha en base a extorsión, a mentiras, asesinatos. Por eso, su hijo John F. Rockefeller donó todo el terreno de ese gran parque que está por ahí, de ese gran parque que Yellowstone se llama ese parque, Yellowstone. Todas esas tierras pertenecían a John Rockefeller y su hijo, en un ánimo por desatarse de la historia de su padre, porque él, Rockefeller, el hijo, era parte de la iglesia bautista y donó eso e hizo muchas acciones bondadosas para atenuar un poco el dolor que le causaba de la injusticia que hizo su padre. Cómo logró tener todo ese capital. El mismo que le donó los $5,000 a Alcohólicos Anónimos en sus inicios. Ricos aúllen, arrepiéntanse de sus maldades, de sus injusticias, de sus asesinatos, de sus perversidades. Arrepiéntanse, porque sus riquezas se van a podrir con ustedes y ustedes irán al fuego. Ahí Santiago está hablando de un juicio ante aquellos que habían hecho daño a la congregación. El propio Santiago fue víctima de eso, pues fue traspasado por una espada. Y así fue asesinado el apóstol Santiago. Qué bien sabían los ricos que él hablaba de esa forma. Qué bien se daban cuenta del llamamiento que le estabas haciendo para que cambiaran sus formas de pensar. Pero ahora
nosotros que todos los días escuchamos las injusticias de este mundo, los robos y las mentiras y las estafas que están a la orden del día por todas partes y de todas formas. Vivimos en un mundo perverso, pero necesitamos nosotros limpiar nuestras manos de robo, de mentira, de adulterio, de asesinatos, violaciones, etcétera. Necesitamos limpiarnos delante de Dios, corregir nuestras vidas. Así que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Busquemos a Dios. No por tener dinero se es poderoso. Se puede ser poderoso en esta tierra, pero su cuerpo y su espíritu serán destruidos al final en el lago de fuego. Y nadie más recordará al perverso. Nadie más lo recordará. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, son las 9:03. Usted dice si continuamos con la siguiente lectura o nos detenemos ahí. Usted dígame. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sale? Perfecto. Bien, gracias. Gracias, Marla, por apoyarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con la parte donde comparten ustedes, hacen preguntas y esas cosas. O bien, si quieren hablar de ustedes mismos o cómo ustedes ven las cosas o cómo ustedes piensan de Dios. ¿Está bien? Ustedes saben. Los minutos son para ustedes deciden en qué los gastan. Sí, sí, hablando de ustedes mismos, del programa, de la escritura o haciendo preguntas. El tiempo es de ustedes. Bueno, voy a cerrar la grabación para que podamos nosotros comenzar aquí a compartir libremente.